Las cartas sobre la mesa para la partida final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre Cristo y el Anticristo. Mira, un gran ejemplo puede ser acudir a cómo la que era falsa iglesia por no aceptar a Cristo se alió con el poder, con el Imperio Romano, para darle muerte al Señor. Pues eso mismo va a hacer la actual falsa iglesia. Se va a aliar con el gobierno del Anticristo para perseguir y tratar de dar muerte a la verdadera iglesia. O sea, tipo y antitipo, clarísimamente. Todavía existe una única Iglesia, aunque tomada por la usurpación del antipapa Jorge Mario Bergoglio. Cuando se oficialice un verdadero cisma, nos echen o no podamos acudir a sacramentos ya inválidos, entonces la verdadera Iglesia permanecerá en el desierto, a la espera de la parusía o segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos ante la partida final, una partida que no es cualquier cosa porque es a vida o muerte. El premio, la vida eterna, la felicidad eterna. Perder la partida, la condenación eterna. O sea que no es ninguna broma, es muy grave la situación porque es la partida final y se juega entre la Iglesia y la anti-Iglesia. Dentro de la anti-Iglesia está todo lo que nos podamos imaginar, pero ya sabemos quién está detrás de todo esto azuzando a la anti-Iglesia, el padre de la mentira, que como tal es experto en el engaño, es experto en la confusión, es experto en trucos de todo tipo. Y cuando tú juegas una partida de cartas contra alguien, si tiene las cartas marcadas, si tiene ases debajo de la manga, si utiliza señas, si utiliza cualquier tipo de estrategias no legales, pues lo tienes complicado para ganar, ¿verdad? Entonces necesitas saber cómo es tu adversario, qué tipo de trucos utiliza, cómo se las gasta. Solo así podrás pues salir airoso. De repente nos llega, pues antes de ayer nos llegan noticias de que Benedicto, desde el Vaticano, que está muy enfermo, que está muy mal, que se está muriendo poco más o menos, y todo el mundo le presta atención, se lo cree. ¿Cómo es posible que se tomen en serio, se crean? No digo que no sea verdad, puede ser que sea verdad. Ahora, ¿qué hay de verdad en las noticias que nos vienen del Vaticano y qué hay de mentira? Pues a estas alturas bien difícil es saber. Nadie puede afirmar a ciencia cierta que es verdad y que es mentira. Pero, en definitiva, sea verdad o no sea verdad, lo principal es destacar cómo ha habido personas que se han hecho eco inmediatamente de esto, incluso entre los que tienen por Papa Benedicto, y sin embargo, del tema del PDF donde se habla de esa situación grave o gravísima de que Bergoglio no tiene la ordenación diaconal, pues pocos han hecho caso. Pero lo que vamos ahora aquí a tocar es el tema de cómo va a ser esta partida final cuando estamos compitiendo en una partida de cartas contra alguien o contra unos personajes que hacen trampa, que no tienen empacho en mentir, en engañar de cualquier manera. Bueno, pues con la ayuda de Agustín Aranda hemos hecho un pequeño esquema, hemos sacado unas ideas que quizá os puedan servir. Lo principal de todo es tener en cuenta qué es lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Agarrarnos a lo seguro para de esa forma no ser engañados en cosas que son fundamentales. Ahora lo va a explicar Agustín Aranda. Pero antes yo os quería poner algunos ejemplos de las trampas o trucos que utilizan los defensores de Bergoglio, el falso papa. Por ejemplo, tergiversar la declaratio de Benedicto XVI y sus traducciones a diferentes idiomas para camuflar la distinción que hizo el Papa entre munus y ministerium. Borrar algunas declaraciones de vídeos de Jorge Mario Bergoglio, por ejemplo, cuando dijo aquello de que Jesús se hizo serpiente y diablo. Ocultar el acuerdo secreto entre el Vaticano y China, que ni siquiera se lo enseñaron al cardenal Zen. En cuanto a los mensajes de la Virgen de Umbe, pues los cambiaron, en cuanto que supieron cuál fue nuestra interpretación, cambiaron la página web, incluso sacaron un libro con los mensajes totalmente tergiversados, lo cual es una auténtica barbaridad, pues así ocurrió. Así se las gastan los que tienen por papa a Bergoglio. También tenemos que cambiaron en el Vaticano, la página web del Vaticano,
poniendo, en este caso quitando las fechas de ordenación diaconal de los papas entre los meses de noviembre y diciembre, cuando se vino abajo misteriosamente la página web del Vaticano, y después, cuando la volvieron a poner en funcionamiento, ya no tenían las ordenaciones diaconales de los papas, para que de esta forma la ausencia de los datos de Bergoglio pues pasara desapercibida. Bueno, pues sí, tenemos claro que juegan con las cartas marcadas, como lo explica Agustín Aranda. Tenemos que quedarnos con lo seguro. Lo seguro es aquello en lo que no nos van a poder hacer trampa. Es decir, sabemos que Benedicto es el último papa, elegido canónicamente. Sabemos quién es Bergoglio, el destructor, el mal pastor de Zacarías, y el papa reprobado por la Virgen en Umbe, que son la misma figura. Sabemos que tendremos aquí a la vuelta de la esquina un aviso, y después vendrán los 7 años del anticristo. Sabemos que habrá un milagro y sabremos que habrá un castigo. Sabremos que se tendrá que proclamar, porque así lo dijo la Virgen en Ámsterdam, el quinto dogma mariano. Sabemos que al final su inmaculado corazón triunfará y que un papa elegido por el cielo guiará a la Iglesia en la gran tribulación. Todo eso es lo que sabemos, y ahí no nos van a poder hacer trampa. Ahora bien, estos tahures sí nos pueden hacer trampa en algunas cosas que sí dependan de ellos. Por ejemplo, como se conocen muy bien las profecías, pueden obrar para que aparentemente no se cumplan, pero el cielo tiene un plan B. Es decir, puede ser que nos engañen con Benedicto, puede ser como han hecho, que han atrasado el sínodo de la sinodalidad para que no se cumpla lo que dijo Conchita en Garabandal. Puede ser que Bergoglio renuncie o no renuncie para jugar al despiste y que no sepamos si el siguiente es bueno, como ya explicamos en el anterior vídeo, o es el falso profeta o no es. O sea, todo eso lo pueden hacer, todo eso. Por tanto, nosotros jugamos con ese jugador tramposo, y hay una parte que es a la que tenemos que aferrarnos, que es la segura, que es la primera que he dicho en este audio. Y la segunda, pues dejarlo en manos de Dios. El cielo siempre tiene un plan B. Deja cierta libertad, es un misterio, al demonio y a los suyos, sobre todo en estos tiempos, en los cuales tienen mucho poder. Pero no todo el poder, de forma que Dios siempre usa todas las trampas del enemigo, todas las maldades, a su favor. Y es donde tenemos que pisar seguro, es en la primera parte, porque si no, parece que nos estamos equivocando. O parece que las profecías son fallidas, o parece que no son estos los tiempos. No, no, no. Así que eso es muy importante. Claro, juegan con las cartas marcadas, evidentemente, pero por muy marcadas que estén las cartas, están los hechos que dicen que estos son los últimos tiempos. Eso es irrefutable. Y también, Arturo, es importante saber que como el cielo ha ganado un tiempo de gracia, puede parecer que hay profecías fallidas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La Virgen le dijo al padre Gobi que Juan Pablo II era su papa. Y esa huida de Roma, el tercer secreto, en un principio iba destinado para él. Pero como el cielo ha ganado tiempo, seguramente Benedicto ya no está en condiciones de caminar y de salir entre cadáveres y subir a esa montaña y ser martirizado de esa manera. Pero eso no significa que las profecías sean fallidas. Es que hay que saber entenderlas. Sobre todo, nunca jamás, por importantes que sean las profecías, a ver, más que nosotros, poca gente le presta atención a los mensajes de la Virgen, ¿verdad? Pero nada hay por encima del Apocalipsis, del discurso escatológico del Señor y del Antiguo Testamento, que es muy poco conocido. Zacarías y Ezequiel, principalmente, aunque hay otros. Así que hay que ponerse a estudiar. Hay que conocer las enseñanzas de nuestro amigo Mauricio Zaeta, que lo explica como nadie. Eso es lo que tenemos que hacer para estos últimos tiempos. En definitiva, la idea básica es que nos tenemos que quedar con lo seguro, aquello en lo que no nos van a poder hacer trampa o engañar. Sabemos que Benedicto es el último papa válido, elegido canónicamente, y a partir de ahí todo lo que ha dicho Agustín Aranda. Hemos de aferrarnos, por tanto, a esa parte segura, el resto dejarlo todo en manos del Señor, poner nosotros la mirada en el Señor, en la Virgen, y saber esperar en Él. No poner tanto los ojos en las personas, una vez que ya no esté con nosotros el vicario de Cristo,
es preferible no fijarnos tanto en los hombres, porque surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos de muchas maneras, incluso pues presentándose como los sucesores de Benedicto XVI. Ya tenemos el caso de Minutela, que dice que es el gran prelado, que lo van a elegir en Roma y demás. De esto ya lo sabemos, estamos más que avisados. ¿Qué más cosas? Pues cuidado también con ese testamento que dicen que tiene firmado Benedicto y que leerán a su muerte, a saber lo que hay de cierto en esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer quien quiera ser fiel a la verdadera Iglesia y a Dios? Pues hacerse mayor de edad, tratar de discernir por sí mismo, con la ayuda del Espíritu Santo obviamente, y de una vida fiel en la gracia de Dios, rezando el rosario lo más posible, pero con todo el corazón, tratando de agradar a Dios en su voluntad, no de una forma superficial y mecánica, sino en profundidad, tratando de eso, agradar a Dios en todo, teniendo en cuenta que tenemos que seguir un camino de humillación como el de Cristo. Es la pasión de la Iglesia, hay que seguir un camino de humillación hasta el final, estar dispuestos a perderlo todo con tal de ser fieles a Dios y a amar la verdad más que a nuestra propia vida, y este es el camino, no hay otro. El que pretenda seguir otro camino pues será engañado, está clarísimo. Vamos a tener que estar prácticamente derrotados, y solamente al final la Virgen pues mostrará el poder de Dios y se hará con la victoria. El momento clave, el momento de la transustanciación, Agustín Aranda lo explica cómo hemos de tener cuidado con ello. Y seguramente el principal discernimiento que tendrán que hacer será prestar atención a las palabras de consagración, porque va a haber un tiempo confuso, no va a estar claro en qué momento se puede seguir yendo a misa porque haya transustanciación o cuándo no. A ver, de momento, salvo que las pruebas demuestren que no, hay que seguir yendo. No podemos bajarnos del barco antes de tiempo. Ya llegará, sí, pero ahí sí tenemos que estar atentos porque nos pueden tratar de engañar. Los dos alfiles siguen actuando en el ámbito social sanitario y en el ámbito religioso. Son dos alfiles que trabajan conjuntamente, la premarca y por otro lado esa también acción previa que la falsa Iglesia hace para preparar la abolición del sacrificio perpetuo. Y esos dos alfiles que nosotros hemos definido así en otras ocasiones, que son la falsa Iglesia y el nuevo orden mundial, digamos la situación política, siguen actuando en paralelo. Bueno, es que eso es del Apocalipsis, ¿no? El anticristo religioso y el anticristo político, que se materializan de varias maneras. Una de ellas, con lo que hemos vivido, que es la premarca de la bestia, y otra que hemos vivido es el cierre de las iglesias y toda la liturgia pandémica, que es el preludio de la supresión del sacrificio perpetuo. Pues que no pierdan de vista que esos dos alfiles siguen y siguen y siguen actuando, y llegará indefectiblemente la culminación, que será pues la implantación obligatoria de una y la supresión y persecución de la Eucaristía. Entonces, en el camino, por supuesto que hay que estar dispuestos a dar la batalla y a ir peleando para no terminar en una de esas dos funestas casillas, porque son dos funestas casillas, la marca o renegar de Cristo. Están íntimamente relacionadas, evidentemente. En definitiva, como dice Agustín Aranda, tenemos que trabajar en todo este tema, formarnos, prepararnos, mentalizarnos y no dejarnos engañar por nada ni por nadie con la gracia de Dios, porque si sabemos esperar en el Señor y en la Virgen, pues no tendremos ningún problema. Y hay que hacer un llamamiento, aquí hay que ponerse a estudiar, a trabajar, porque si no, pues no van a conocer. Es que, como dice el Señor, los hijos de las tinieblas son mucho más astutos. Ellos sí se ponen a conocer todo y a escuchar los canales, los poquitos que presentamos oposición, y se saben las profecías y se creen el discurso escatológico, pero el resto de la gente pues no se pone manos a la obra. Se dejan pues llevar o van cogiendo ideas así, ¿no? Como en grandes titulares, pero no es suficiente. Hay que profundizar un poco, que no hace falta ser teólogo, hombre, pero sí hay que ponerse a ello, manos a la obra, remangarse y meterse en faena. Igual que el Señor, cuando sabía que le quedaba poco tiempo para llegar a Jerusalén, pues no se distrajo en otros menesteres que ya había hecho, pues lo mismo,
la Iglesia tiene que hacer ahora. Ya queda poco tiempo, así que hay que centrarse en el aspecto escatológico, fundamentalmente, y no perderse en otro tipo de apostolados. Ya pasó el tiempo para eso, o en otro tipo de lecturas. No. Vamos a estar un tiempo de sede vacante, sede velada a la muerte del Papa Benedicto XVI, pero será cuando Dios quiera que sea, y sobre todo pidiendo la gracia de no ser engañados, pues por más que intenten engañarnos con muchas mentiras de todo tipo, pues la gracia del Señor pues nos guiará a través de la intercesión de la Virgen. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.